compañeros, espero que os encontréis de maravilla. Como maravilloso es la receta de hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Patatas rellenas con una salsa que hemos ido creando durante la grabación. Una receta muy sencilla y no es complicada, económica. ¿Y de qué la hemos rellenado? Pues quedaros hasta el final y lo veis. Suscribiros, dar a like y activar la campanita para que YouTube os avise de todas mis recetas. Y vamos con la receta. Los ingredientes son patatas. En este caso ya están cocidas. Carne picada o molida, que la tengo mezclada con cerdo y con ternera, 250 gramos. Tengo varios quesos, tengo mozzarella y tengo queso parmesano y queso Filadelfia, que veréis qué truco vamos a hacer con él. Unas lonchas de bacon, 1 o 2 lonchas por cada patata. Tengo queso emmental, queso cheddar, un poco de harina, 4 cucharadas de tomate, sal, pimienta blanca, orégano, que le va a dar un toque especial, un toque de pizza, aceite, 250 mililitros de leche entera. Lo podéis sustituir también leche sin lactosa o leche desnatada. Lo primero, ya tenemos cocidas las patatas, esto lo podéis ver bien con un palillo, bien cocidas, no pasa nada por pincharlas y bien enteras están. No las cozáis a fuego muy fuerte, lentamente. Pues ahora lo primero vamos a hacer el relleno. Ya tengo la sartén, he hecho un poco de aceite y la ponemos a calentar. Vamos a saltear lo primero la carne, ya que la sartén está caliente, la vamos desmigando. Mientras tanto voy a ir picando el bacon. Vamos a quitarle la corteza en trozos ni muy grandes ni muy pequeños, para que se noten lo justo. Bueno, ya veis cómo está suelto, lo vamos, si no con la cuchara de madera, vamos soltándole más, que esté molido, que quede suelto. Y ahora ya tenemos aquí el bacon, le añadimos, de hecho, sal, luego le probamos un poco de pimienta blanca al gusto, este le va a dar su toque de picante, y le salteamos, lo salteamos bien hasta que el bacon esté hecho. Esto viene bien hacerlo con antelación. Bueno, mirad qué pinta tiene. Este no ha soltado apenas grasa, mirad, nada, ni gota. Pues si veis que tiene mucha grasa, le inclináis así la sartén y se van a quedar aquí. Con una cuchara lo vais quitando el exceso de grasa. Ya que lo tenemos, ahora añadimos 1 o 2 cucharadas de harina y lo tostamos bien. Esto es para hacer la bechamel, que la idea de la bechamel es por darle mucho más sabor, mucha más cremosidad. Hay que tostarla bien. Pues ahora vamos echando poco a poco la leche y vamos viendo qué cantidad nos hace falta. Tiene que quedar una bechamel un poco espesa. Pues voy a tener que echar todo. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. A ver, fíjate qué croquetas salían ricas. Bueno, pues esto ahora lo dejamos que vaya enfriando. Lo reservamos. Y ahora vamos con la patata. Ya estaba cocida, pues ahora solo la tenemos que abrir. La vamos a abrir por la mitad. Podéis utilizar una patata por cada ración. Entonces la cortábamos por aquí y la vaciábamos. Pero en este caso de cada patata vamos a hacer 2. La partimos al medio. Estas, si las dejáis que enfríen, se hace mucho mejor. Y las vaciamos. Las vamos vaciando. O bien tenemos 2 herramientas. O bien un sacabolas, poco a poco. O bien con la cuchara. Yo creo que nos va a valer bien la cuchara. Y ahora, con mucho cuidado, si están frías se hace mejor. Ahora, si en caliente, nos apoyamos con la mano y vamos vaciando. Vamos haciendo como una especie de barca. Dejamos las paredes un poco de cantidad. Así se quita bien, raspamos. Bien fácil, os lo he puesto esta semana, Ahí, mirad, las vamos colocando en la fuente de horno. Y vamos con la siguiente. Y así vamos a hacer con todas. Pues ya las tenemos, mirad qué bonitas han quedado, Hay que tener un poco de paciencia, hacerlas bien, no tengáis prisa, poco a poco se hacen resultados mucho mejor. Ya tengo la pulpa de la patata que hemos retirado, he guardado un poco aparte, para otras cosas, porque si no va a ser mucho relleno. Y he hecho 4, dejo una de reserva. Vale, ahora vemos a ver cómo está este relleno. Está un poco espeso, le podemos echar un poco más de leche, que aquí la tengo, y la mezclamos. Patata un poco, los trozos grandes, la aplastamos un poco, no hace falta que esté muy desarmada. No hace falta que sea un puré. Y añadimos el relleno. Aquí vamos a echarle un poco de orégano. Le vamos a echar
un poco de tomate frito, 3-4 cucharadas, un poco al gusto para darle color. Vamos a echarle un poco de queso. Acordaros que luego lo tenemos que gratinar con ello. Bueno, esto lo mezclamos y aquí vemos un poco la textura. Aquí podemos ir añadiendo más leche, más tomate, lo probamos, a ver si hace falta sal. La verdad que el tomate le viene de maravilla porque le da otro color, otro sabor, le refuerza más. Mirad qué relleno hemos preparado. Vamos a probarle de sal. Buenísimo. Pues ahora solamente rellenarlas. Vamos a echar una pequeña porción. Y ahora habéis visto que he dejado un poco de hueco. ¿Para qué? Pues ya sabéis que estas recetas son mías propias. Y vamos a darle un toque mío, un toque de chef. Vamos a coger una cucharada, no mucha cantidad, y se la ponemos en medio. Bueno, qué bonito va, ¿no? Pues ahora vamos a terminarle de rellenar. Ahora mejor cogerle con la mano y ya lo tapamos bien. No la rellenéis excesivamente tampoco. Así está de maravilla. Esta receta ha sido muy rápida. Esta receta es muy rápida. Va a ser un vídeo muy cortito. Una videoreceta muy cortita. Sigo rellenando y ahora os enseño el final. Ya las tenemos rellenas. Ahora solo falta ponerles el queso y a gratinar al horno. Ya le tengo previamente calentando a 210 grados. Y solamente la parte de arriba. Vamos a encender la parte de arriba del horno. Pues ahora, aquí tengo mozzarella. Le pongo un montoncito en el centro. Lo estoy poniendo aquí aparte y no en la bandeja de horno. Porque se puede caer el queso y en el fondo de la bandeja luego se nos va a quemar. Hay un montoncito y ahora queso parmesano, queso emmental. ¿Sabéis? Al caerse en la bandeja, luego la metemos al horno y se nos quema. A mí me gusta echar bien de queso. Para que le dé un poco de colorido, le pongo un poco de cheddar. Ahora ya le ponemos en la bandeja de horno. Solamente falta echarle un poco de orégano por encima, que va a quedar muy bien. Y al horno con ellas a 210 durante unos 12 minutos. 10-12 minutos. Solamente se tiene que calentar porque la patata ya está hecha. Bueno, como estamos esperando a sacarlo del horno, he decidido hacerle una salsa. Echamos leche, 200 mililitros. Voy a echarle 2 o 3 cucharadas de tomate. Tomate frito. Esto no venía en los ingredientes. Voy a echarle un poco de pimienta blanca, un poco de orégano y le voy a echar un poco de la patata que me ha sobrado de hacerlo. No hace falta espesarlo porque ya el puré nos lo va a espesar y una salsa rápida. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de la salsa. Hemos aprovechado la pulpa de la patata, le hemos echado orégano, le hemos echado un poco de tomate, no hace falta espesarle con harina ni nada. Bueno, Elena, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás? Que lo voy a quitar, no voy a poner. ¿Qué estás diciendo? Que está muy rico. Que huele muy bien. Pues aquí lo tenemos, terminado. La verdad es que impresionante. Con mucho cuidado, no nos quememos. Vamos a echarle un poco de salsa, que esta se me ha ocurrido durante la grabación. Le podemos poner un adorno, una flor de cebollino y un cebollino, nada más. Y un toque de orégano en la salsa y ya está. Bueno, pues ya habéis visto el resultado final. Si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanita para que YouTube os recuerde todas mis recetas. Y una cosa os voy a decir y os voy a pedir que si preparáis alguna de mis recetas, las pongáis en vuestras redes sociales y me etiquetéis para que todo el mundo sepa lo bien que cocináis. Pues ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción, pero os voy a dejar mi Instagram por aquí, bueno, por donde Elena quiera, para que me etiquetéis y lo pongáis en Instagram. Y vamos a ver. Quiero que veáis el resultado recién hecho. Y a ver, ¡buah! A ver. Está buenísimo. Y con la salsa, una sorpresa, pensando durante el vídeo. O sea, estáis aprendiendo vosotros y estoy aprendiendo yo. Hasta la semana que viene. Adiós.